palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 7 en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Bendito Jesús. Hebreos capítulo 5, vamos a dar lectura al versículo 7. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Aleluya. Cuando lo tenga me dice amén. Gloria a Jesús. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aun que era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, te honramos, te exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Padre, hemos leído tu palabra que es viva, que es eficaz. Tu palabra que es fiel y que es verdadera, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Enséñanos, ministranos, Señor. Necesitamos ese pan que viene del cielo, ese pan que nos alimenta, ese pan que nos nutre, Señor, en nuestra vida, Padre. A ti, Señor, en esta noche te damos la gloria. A ti, Señor, en esta noche te bendecimos, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que sea usted ministrando, Señor, nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos, en esta noche. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Y en esta hora queremos meditar bajo el tema los no de Dios. Aleluya. Y es que cuando hablamos de la palabra no, una palabra tan corta pero que tiene un gran significado, nos damos cuenta que el no expresa una negación. El no es una respuesta negativa a algo que nosotros estamos pidiendo. Muchas veces nosotros como hijos de Dios estamos orando, estamos clamándole al Señor, estamos pidiendo por cosas al Señor y todo lo que nosotros esperamos es un sí, es una respuesta afirmativa. Lo que nosotros esperamos muchas veces es que eso sea favorable para cada uno de nosotros. Y a veces pensamos que es necesario agregarle algunos elementos a la oración, como por ejemplo el elemento fe. Y a veces pensamos que si nosotros agregamos a nuestra oración, a nuestras peticiones, a lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor, nosotros pensamos, sí, eso va a pasar, Dios me va a oír, Dios me va a contestar. Pero déjeme decirle que el no de Dios a nuestras oraciones es un sí a sus propósitos divinos. Porque muchas veces nosotros queremos cosas para nosotros, pero Dios tiene cosas mayores preparadas desde el cielo para usted y para mí. Porque es que los propósitos de Dios son más altos que nuestros propósitos. La Biblia dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, porque tus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Cuanto son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Aleluya. Porque tú y yo estamos pidiéndole algo al Señor, porque tú y yo estamos muchas veces clamando, agregándole fe a esa oración, pero no nos hemos puesto a pensar, aleluya, que en eso que usted y yo estamos pidiendo, ¿estará Dios de acuerdo? ¿Es la voluntad de Dios para nuestra vida? Y es que el no de Dios lo que expresa es negación,
para nosotros, aleluya, pero es un sí para los propósitos que Él tiene en nuestra vida. Cuando nosotros oramos, siempre estamos esperando ese sí de Dios. Todo aquel que invoca a Dios y que le busca en medio de una prueba, en medio de una necesidad, todo lo que espera es una respuesta inmediata. Amén, hermanos. Amén, amén. Esperamos esa respuesta. Señor, acude a mi necesidad. Señor, escucha mi oración. Señor, te estoy clamando de día y de noche y yo espero que tú vengas a mi auxilio. Pero es que esos momentos cuando Dios dice no a nuestras vidas, hermanos, son momentos que quizás nosotros no podemos entender. Porque Dios muchas veces nos hace pasar por algunos caminos que nosotros no quisiéramos pasar. El gran escritor del siglo XX, el mayor escritor cristiano del siglo XX, C.S. Lewis, puso un ejemplo interesante en cuanto a este tema. Y es que dice que nosotros debemos de ver nuestra vida como una casa. Una casa que quizás, hermanos, necesita reparación. Una casa pequeña que muchas veces llega el fontanero, llega el pintor y lo que dice esta casa lo que necesita es pintura, esta casa lo que necesita es arreglarle las tuberías y nosotros decimos, bueno, yo necesito que el Señor me arregle todas esas cosas en mi vida. Aleluya. Áreas de nuestra vida. Pero de repente nos damos cuenta que el constructor empieza a botar paredes. Aleluya. Empieza a quitar techo. Y el constructor, uno está pensando, no, pero es que ya casi estoy listo. La casa casi ya está terminada. Y C.S. Lewis con su imaginación, aleluya, dice, muchas veces el constructor comienza a quitar, aleluya, muchas veces fundamentos de esa casa para ampliar esa casa. Amén. Y nuestra vida es eso. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos, no, yo ya estoy bien. Y mi casa ya está formada. Dije que la casa tipifica nuestra vida. Y nosotros muchas veces decimos, no, ya tengo el techo bueno, tengo buen piso, tengo buena fontanería, tengo buena las pinturas, las puertas están buenas. Aleluya, creo que yo casi ya estoy completo. ¿Cuántos en nuestro consciente o en subconsciente hemos dicho muchas veces eso de nuestra propia vida? Ya casi estoy completo. Pero hay momentos donde el constructor, aleluya, comienza a martillar paredes. Aleluya. Hay momentos donde el constructor comienza, aleluya, hermanos, aleluya, a quitar áreas. Y uno dice, ¿qué estás haciendo, Señor? Señor, no entiendo, aleluya. No entiendo lo que estás haciendo, aleluya. Pero déjame decirle en esta noche que en los caminos y en los propósitos de Dios, aleluya, nuestra vida está en sus manos, aleluya. Y cuando usted y yo nos alineamos con Dios, vamos a saber que en este caminar habrán cosas que usted y yo no vamos a entender, pero que no necesitas entender todo lo que estás viviendo. Solo necesitamos saber que estamos en la mano del Todopoderoso. Y que en ese caminar habrán momentos en nuestra vida donde Dios nos va a decir no. Y ese no para nosotros no es un no para destruirnos, sino es un no para decirnos, mis propósitos son mejores que los tuyos. Mis caminos son mejores que los tuyos. Y tranquilo, aprende a esperar, porque ese no que hoy te estoy diciendo, aleluya, es un sí para los propósitos que yo tengo para tu vida, aleluya. Es un sí para lo que yo voy a hacer contigo. Gloria a ti, Jesús. Y nosotros vemos a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, hombres a quienes Dios les dijo no. Y quiero llevarlo al libro de Génesis, al capítulo 20. Y uno pudiese decir, bueno, parece que a este hombre Dios todo le dijo, ok. Y parece que no.
Génesis 20. Gloria al nombre del Señor. Quiero llevarte a una de esas historias de Abraham. Y uno dice, pero Abraham, Dios lo llamó. Dios estaba haciendo algo especial en la vida de Abraham. Pero hay momentos donde Dios le dice a Abraham, espérate, no es a tu manera. Las cosas se hacen a mi manera. Génesis capítulo 20, versículo 1 y 2. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Déjenme decirle que muchas veces en nuestra vida usted y yo hacemos planes. Y hay circunstancias donde nosotros tomamos decisiones. Y en este caso, Abraham y Sara se ponen de acuerdo. Van de camino a la tierra prometida. No saben todavía cuál es el lugar que Dios les va a dar. Pero parece que Abraham y Sara hacen esta alianza que muchas veces se hace entre esposos. Mira, para que el asunto nos salga bien y tú eres muy bonita, yo me puedo meterme en problemas. Cuando lleguemos a Gerar, vamos a decir que tú eres mi hermana y tranquilo, a mí nadie me va a hacer nada. Pero si yo digo que tú eres mi esposa, a mí me pueden matar a causa tuya. Y dice la Biblia que eso fue lo que pasó. Cuando Abraham llega a Gerar y Abimelech, el rey, hermanos, ve a Sara, la ve linda, la ve hermosa, y le dice, es mi hermana. Entonces Abraham dice, hey, aquí todo está hecho. Yo puedo hacer lo que se me da la gana. Yo puedo decir lo que yo quiera. El asunto está arreglado. Versículo 3. Amén. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche. Diga conmigo este verso. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Aleluya. Aleluya. Me encanta cada vez que leo que Dios saca secretos. Aleluya. Me encanta cuando veo a Dios revelando cosas que nadie puede revelar más que el Espíritu de Dios. Aleluya. Porque ¿quién conocía a estos dos forasteros, a Abraham y a Sara? Nadie más que Dios, aleluya. Amen. Y es Dios que le da a Abimelech el sueño y le dice, espérate, tú no puedes tocar a esa mujer. Esa mujer está casada, esa mujer tiene marido. Esa mujer, aleluya, es la mujer de Abraham. Versículo 4. Bendito es el nombre del Señor. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Señor, yo no sabía. Y me gusta cómo el escritor nos explica que no la había tocado. Aleluya. Pero usted piensa en Abraham, el asunto está arreglado. Abraham está entregando a su mujer en brazos de otro hombre y dice, con tal que yo tenga comida, con tal que a mí no me maten, el asunto está arreglado. Aleluya. Y es que muchas veces nosotros hacemos trueques, negocios, tomamos decisiones, aleluya, sin consultar a Dios. Con tal que yo esté bien, ¿qué importa lo demás? Con tal que el asunto esté arreglado, con tal que mi vida esté apartada, con tal que yo no sufra ningún daño, porque yo puedo hacer lo que quiera. Lea conmigo el verso número 9. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Porque has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hiciese esto?
Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Estar pensando cosas que tan siquiera ni tan han pasado. Él dice: me van a matar, y en lugar que me maten, entonces yo mejor entrego a mi mujer. Pero el versículo 4 que nosotros leímos dice que Dios le habló a Abimelech por sueño. Hermano, déjeme decirle en esta noche que Dios habla por diferentes circunstancias. Los no de Dios no siempre usted lo va a escuchar de manera audible, sino que los no de Dios a veces se reflejan a través de circunstancias. Los no de Dios muchas veces, hermanos, son cosas que pasan en nuestra vida, y usted y yo tenemos que ser entendidos cuando Dios dice: espera, eso es no. Aleluya. Y parece que Abraham en este pasaje de la Biblia le están diciendo: Abraham, parece que tú quieres arreglar el asunto tuyo. Parece que tú quieres estar bien, parece que tu comodidad es importante, pero ¿sabes una cosa, hijo? No te apruebo lo que estás haciendo. Porque si Dios le hubiese aprobado eso a Abraham, Dios no le cuenta a Abimelech que Sara es la mujer. Amén. Amén. Entonces uno espera: yo voy a esperar que Dios me diga no. Hermano, no espere que Dios le diga no directamente. Por las circunstancias, Dios muchas veces nos dice no. Lo que está pasando es no. Tú estás tomando decisiones, pero yo estoy en el asunto. Bendito es el nombre del Señor. Y es entonces cuando nosotros vemos a Dios interviniendo en la vida de Abraham. Y yo dije que los no de Dios son sí para sus propósitos eternos. Aleluya. ¿Y cómo se cumple eso en Abraham? No era que Sara se acostara con otro hombre y que Sara quedara embarazada de otro hombre. El propósito de Dios es que de Abraham y Sara saliera el hijo de la promesa, y que del hijo de la promesa viniese, aleluya, una generación para Dios, y ahí se formara el pueblo, y de ahí viniese el Mesías. Había propósito en la vida de este hombre y de esta mujer, aleluya. Pero nosotros al presente, nosotros miramos nuestro presente y decimos: con tal que en mi presente todo esté bien, con tal que yo arreglo el asunto hoy y a mí me vaya bien hoy, aleluya. No nos damos cuenta que en el futuro Dios tiene propósito para nuestra vida. Y uno muchas veces piensa como Abraham: con tal que no me mate a Abimelech y yo esté bien, no importa. Espérate, hijo. Espérate, hija. Espérate, joven. Dios tiene propósito contigo. Entonces el joven dice: pero yo siento que ya me tengo que casar. Se me está yendo la edad y el novio se me acaba de ir. Y el Señor dice: espérate, que ese no era. Mis propósitos son eternos. Mis caminos son más altos que tus caminos. No es por el camino donde tú vas, es por el camino donde yo te voy a llevar. Aleluya. No es por Gerar como lo llevaron a Abraham, aleluya, sino por el camino que Dios había trazado. Porque para Abraham Dios tenía propósito. Para ti en esta noche Dios tiene propósito, mi hermano. Dios tiene propósitos para nuestra vida. Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y para que Dios cumpla su propósito en mí, me tiene muchas veces que decir no. Porque nosotros caminamos a nuestra manera. Pero Dios se mueve como Él quiere. Hay otro hombre a quien Dios le dijo no. Primera de Crónicas, capítulo 22. Aleluya. Y este es el rey David. Parece que David, después de todo lo que ha hecho, nosotros encontramos el hombre conforme al corazón de Dios. Encontramos a un David resuelto a alabar a Dios. Encontramos a un David resuelto a defender a su pueblo. Entendemos a un David con corazón adorador, hermanos. A un David que de hecho llevó el arca del pacto hasta Jerusalén. Un hombre que se encargó de la adoración del pueblo.
Pero hay un momento donde Dios le dijo no. Primera de Crónicas, capítulo 22. Vamos a dar lectura al versículo 8. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Aleluya. Has derramado mucha sangre. Y si usted lee textualmente, el Señor le dice: no edificarás casa para mí. En Primera de Crónicas, capítulo 28, en su versículo número 3, David está hablando con su hijo Salomón y le dice esas mismas palabras que acabamos de leer. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Aleluya. No. Y cuando vemos el reinado de David, vemos a un hombre capacitado, rico, poderoso. De hecho, Israel no tuvo otro reinado más glorioso que el que tuvo David. De hecho, cuando los judíos están esperando al Mesías, esperan que el reino se vuelva a restaurar según en el tiempo de David. O sea, no hubo reinado como el de David. Y uno puede decir: pero David, el cantor de Israel, pero David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero David, el hombre que Dios tiene propósito con él. Pero viene Dios y le dice: tú no. Es que Dios conoce el corazón. Hay cosas que nosotros vamos a querer hacer para Dios, pero Dios no las va a permitir, porque Dios prueba nuestros corazones. Hay cosas que tú dirás: yo quiero hacer, yo deseo hacer. Yo creo que no, en el deseo, en el corazón de David, hermanos, habían cosas. De hecho, la Biblia dice que él empezó a preparar los utensilios, la madera, y yo creo a Salomón casi le dejó todo, casi todo preparado, pero le dijo: tú no. Y aquí es un punto bien delicado, porque nosotros no podemos dejarnos guiar por nuestros deseos. Nosotros no podemos dejarnos guiar por lo que siente nuestra emoción. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y Dios está diciéndole a David: David, no. David, no. Y déjeme decirle que cuando somos hijos de Dios, somos tomados por el Señor y ya no hacemos lo que nosotros queremos. Esto no lo entiende cualquier creyente, solo aquellos que son discípulos de Cristo. Repito esto: esto no lo entiende cualquier creyente, solo aquellos que son discípulos de Cristo. Aquellos que entienden, aleluya, que el que dirige es Dios, que el que guía es Dios, que el que abre puertas es Dios, que el que cierra puertas es Dios, que usted y yo, hermano, no vamos a hacer lo que a nosotros se nos da la gana, aleluya, porque tenemos un rey sobre nuestra vida, porque tenemos un Señor. Usted dice: yo voy a hacer esto, esto y esto, y yo te digo: que hazlo, y te aseguro que no te va bien. Pero cuando usted y yo buscamos del Señor y le pedimos la dirección al Señor, hermano, por sencillo que sea lo que vamos a hacer, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, Dios se glorifica, porque dependemos de Él. Hay gente que dice, como lo dice Santiago: mañana iremos, traficaremos, pasearemos, haremos esto. Y uno en su carne quiere hacer muchas cosas. Si yo le contara todo lo que yo quiero hacer, hermanos, aleluya. Pero cuando uno, hermano, está de
dependiendo de Dios. Y el Señor, aleluya, te dice, tranquila, tranquila, quédate quieta. Quédate quieto y aprende a esperar en mí. A David le dijeron, lo siento, te vas a morir, hijo, y tú no vas a construir el templo. Yo preguntándome en estas palabras, hoy que estaba estudiando el tema del templo, no dijéramos el templo de Salomón, sino dijéramos el templo de David, cuando estudiamos los dos templos. El templo de Salomón, el templo que reconstruyó Zorobabel, y ahora que se está esperando la construcción del tercer templo. Pero no dijéramos el templo de Salomón, sino dijéramos el templo de David. Pero el Señor le dijo, no eres tú, es tu hijo. No eres tú. No eres tú. Y usted y yo tenemos que entender, aleluya, que no es con nuestras fuerzas, no es con espadas, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, es con la guianza del Señor. Otro hombre a quien Dios le dijo no. Interesante, porque uno piensa en la Biblia y piensa que Dios a todos estos hombres que están en la Biblia, Dios les iba dando carta abierta. Sí. Pero cuando usted lee la palabra profundamente, usted se da cuenta que Dios no a todo mundo le fue diciendo sí. Porque quizás usted hoy está orando por algo y dice, ¿por qué Dios a mí no me responde? ¿Por qué Dios me ha cerrado puertas? ¿Por qué Dios? Aleluya. Yo estoy poniéndole a usted esos ejemplos para que se dé cuenta que los que están aquí en la Biblia no siempre tuvieron carta abierta. Aleluya. Hubieron momentos donde Dios dijo, no hay paso, tú te quedas, te aguantas. Es en mi tiempo, no es en el tuyo. Porque eso forma al discípulo. Eso forma carácter en nosotros. Y Dios sabe que lo necesitamos. Aleluya. Un día de esto yo le decía a alguien, si tú supieras lo que significa orar, tú oraras todo el tiempo. Si tú supieras, aleluya, lo lindo que es buscar de Dios, tú no sintieras una carga por buscar de Dios. Pero a veces Dios nos pone altos. Y es porque nos está formando, porque Él es un Padre amoroso que forma a sus hijos. Hoy quiero hablarte de un hombre que uno pudiese decir, a este le va a decir que sí. Pero nos vamos a dar cuenta que no es así. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 16. Yo hoy quiero hablar de Pablo. Un hombre tremendo en la escritura. De hecho, la mayoría de los libros que están en el Nuevo Testamento son escritos, amén. Él es el escritor, aunque el autor es el Espíritu Santo. Pero es el hombre a quien Dios usó para dejarnos todas estas cartas, para conocer la doctrina de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 11. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Y él mismo, Pablo, habla un poco acerca de su legado. 2 Corintios 11, verso 16. Otra vez digo que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibidme como a loco. Para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor. Oiga, le está explicando. No le estoy hablando lleno del Espíritu, sino que lo hablo como una locura. Con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. O sea, si hay gente que se jacta en lo grande, en lo que ha alcanzado, ok, yo también tengo cosas en que engrandecerme, en que gloriarme. Pero él dice, no lo estoy hablando en el Señor, sino como un loco que estoy diciendo las cosas. Versículo 19. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si algunos os esclavizan,
si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, y también tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de los ladrones, peligro de los de mi nación y peligro de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. O sea, en lenguaje actual, lo que Pablo está diciendo, miren, si estos hombres, porque es un debate teológico de la enseñanza que le están dando a la iglesia de los Corintios, si estos hombres se jactan, yo tengo cosas en que jactarme, yo tengo cosas en que gloriarme. Para empezar, si ellos son hebreos, yo soy hebreo. Del linaje de Abraham, soy del linaje de Abraham. Soy israelita. Soy ministro de Cristo. He estado preso. Me han azotado 3 veces los judíos. 40 menos 1, 39 veces. Mire, yo me he desvelado, he naufragado, me han golpeado. O sea, si yo tengo cosas en que gloriarme, yo tengo muchas cosas que yo he hecho en el Señor. Entonces uno dice, ¿qué hoja de vida de este hombre? Con esta hoja de vida parece que Dios a todo le va a decir que sí. Amén. Pero nosotros vemos en la Biblia al apóstol Pablo, un hombre preparado. Y lo quiero llevar a esto porque muchas veces venimos a la oración y decimos, Señor, pero si yo soy esto y esto. Y el Señor dice, hey, todo eso que tú crees que eres, no eres nada delante de mí. Señor, pero si yo te hice esto y esto. Mira lo que Pablo está diciendo, pero si yo he hecho todo esto. Y es que nosotros pensamos que podemos ganar méritos con el Señor. Pero si nos medimos al apóstol Pablo, usted y yo no hemos hecho nada por la obra de Cristo. Pablo, un hombre preparado, un hombre judío, pero también ciudadano romano. Este hombre nace en la ciudad de Tarso. Saulo de Tarso se le conoce. Esté conmigo en Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Tarso es la ciudad capital de Sicilia. Sicilia, hermanos, es una ciudad romana. Por eso a ellos se les daba la ciudadanía romana por haber nacido en Sicilia, lo que actualmente hoy es Turquía. Hechos capítulo 22, versículo 25. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Y estoy llevándolo a esto porque Pablo tiene 2 ciudadanías. Aleluya. Y usted dice, hermano, yo tengo 2 ciudadanías. Hermano, yo he alcanzado esto. Espérese. Hechos 22, 25. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Pero cuando le ataron
con correas. Este es Pablo ante el tribuno. Pablo le dijo al centurión que estaba presente: ¿o se hace lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es un ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, esto es a Pablo, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía, o sea, compré la ciudadanía romana, está diciendo el centurión. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento, o sea, yo nací en un territorio romano. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Ciudadanía romana, pero de padres judíos. O sea que Pablo es judío y es romano. Tiene dos ciudadanías. Ahí en Hechos capítulo 21, versículo 37, hablamos un poquito acerca de los idiomas que Pablo hablaba. Y le estoy llevando al background de Pablo para que usted se dé cuenta que Dios se glorifica, pero que no a todo Dios nos dice ok. Hechos 21, 37. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Lo están acusando de algo incorrecto, pero él está hablando con gente romana, y el griego es uno de los idiomas que los romanos hablaban, porque si usted conoce la historia, hermano, primero fueron el gobierno de los griegos y después los romanos. Entonces, como el lenguaje del comercio, el lenguaje para trabajar en ese momento de la alta sociedad era el griego. Entonces, para las cosas legales es el griego. Entonces le preguntan a este hombre: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó del desierto 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante en Sicilia, porque Tarso es la capital de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablarle al pueblo. Interesante, si está hablando con el hombre es porque él habla griego, porque se entiende que Pablo habla griego. Y cuando él se lo permite, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y se hizo un gran silencio. Interesante, y habló en lengua hebrea. Amén. O sea que Pablo no solo habla griego, sino que también habla hebreo. Y también habla arameo, porque se cree que esa es la lengua de su pueblo. Y algunos estudiosos creen que probablemente hablaba latín, porque el idioma propio de los romanos es el latín. Cuando usted ve a Pablo moviéndose por todas las regiones y en la iglesia, por eso es que este hombre puede hablar, porque no solo habla griego, sino que habla hebreo, sino que habla arameo y tiene dos nacionalidades. Hermano, con todo ese currículum vitae, con toda esa hoja de vida, uno dice: wow, y todo lo que ha hecho por el Señor, parece que Dios a todo le va a decir a Pablo, ok. Pero en 2 de Corintios, capítulo 12, vamos a ver el no de Dios, porque eso es lo que estamos viendo. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Aleluya. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo dice que él es el abortivo, el último de los apóstoles llamado. Pero cuando usted compara el legado de los 12, yo creo que Pablo hizo más que lo que los 12 juntos hicieron. Yo creo que lo que Pablo hizo en el Señor, Pablo tenía para jactarse. De hecho, Pedro no le recibió en Jerusalén cuando estaba recién convertido, porque le dijo: le predica a los gentiles. Pero Dios levantó a ese Saulo de Tarso. Ve, le dijo a Ananías, porque instrumento escogido me es este. Y cuando Dios levanta a Pablo, Dios se mueve, se glorifica en él, pero pasa tanto sufrimiento. Y uno dijese: parece que Pablo es el hijo favorito del Señor, pero dice que le vino un aguijón de la carne. Y aquí yo quiero hablar que hay procesos y aguijones que nosotros vivimos que tienen propósitos eternos. Que uno espera que Dios te conteste. Que tú esperas: pero si yo soy esto, como lo dijo en Corintios, hablando locuras. He hecho esto para el Señor, yo no creo que Dios no me conteste. Usted vio todo el legado: 2 nacionalidades, 3 idiomas. Hermano, levantó tantas iglesias. Hermanos, pastoreó a tanta gente, preparó, sufrió, lloró. Dice que tuvo abundancia, tuvo escasez, tuvo de todo. O sea, Pablo es ese discípulo de Cristo que yo digo vivió toda la vida cristiana que el Señor quiere que vivamos. Pero en 2 de Corintios 12:7 él dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, lo que Pablo está diciendo, de hecho Pablo fue al cielo, tuvo un éxtasis. O sea, Pablo se hubiera podido exaltar. Y dice: para que no me exalte sobremanera de todo lo que yo he hecho para el Señor me puso un aguijón. Aleluya. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Si hay algo que Pablo entendió, es que Dios no lo quiso sanar. No sabemos cuál es la enfermedad de Pablo, pero cuando él iba a la oración y le decía: Señor, sáname, el Señor le decía: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aunque esté pasando, dice Pablo, afrentas, necesidades, debilidades, persecuciones, angustia, lo vivo para Cristo. O sea, hermano, que uno puede decir: a Pablo Dios le pudo haber dicho sí, pero el Señor le dijo no. Y estos son los no de Dios. Los no de Dios, porque los no de Dios tienen propósito. Yo lo he dicho en otras veces. A veces el Señor no sana porque el Señor dice: si te sano, te vas a ir al mundo, hijo. Y en lugar que te vayas para el mundo, te dejo en mis caminos y enfermo. Aleluya.
Y uno dice, entonces, ¿por qué estoy aquí en la iglesia si yo lo que quiero es que Dios me bendiga, me guarde y todo esto? No, hermanos. Los caminos de Dios son excelsos. Los caminos de Dios son poderosos. Nosotros iniciamos con Hebreos capítulo 5. Y es que el no de Dios dice que Jesucristo aprendió la obediencia. ¿Quién va a creer que a su único hijo, a su amado hijo, el Padre le dijera que no? Y ese es uno de los grandes ejemplos. Si a Jesús le dijo que no, ¿por qué Dios no nos va a decir que no a nosotros? Yo no sé si a través de este mensaje tú estás despertando y conociendo un poco de Dios, porque hay gente que piensa que Dios es el genio de la lámpara, que te tiene que escuchar toda tu oración y complacerte todos tus caprichos. Déjame decirte que ese no es Dios. Es su voluntad sobre la nuestra. Hebreos capítulo 5, verso 7, leímos al inicio: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librarle de la muerte. Lucas capítulo 22 nos habla de esa escena en el Getsemaní, donde Jesús está orando y le dice al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, que sea con tu voluntad. Y la carta a los Hebreos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Claro que a Dios le dolió decirle a su hijo no, pero sabía que lo que estaba haciendo es haciéndolo autor de eterna salvación para usted y para mí, mi hermano. Y para todos aquellos que creen en Él, creerán y creyeron en el pasado, autor de eterna salvación. Y le tocó como hijo aprender la obediencia. ¿Y eso qué significa? Que ese no de Dios es un sí a sus propósitos eternos. Jesús es nuestro ejemplo. En el caminar tuyo, mi hermano, muchas veces Dios te va a decir no. Muchas veces a tus oraciones no van a ser contestadas. Muchas veces tú vas a querer hacer cosas y Dios no te va a dar el ok. Pero eso no significa que estamos mal. Eso significa que Dios es soberano y que Él tiene algo para ti que quizás tú no te lo imaginas. Romanos 8:14 dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y es que ya no dependemos de nosotros mismos. Cristiano no significa venir a una iglesia, cantar coritos, llevar privilegios y todo está bien. Eso no significa ser cristiano. Cristiano significa depender de Cristo. Cristiano significa depender de Él. Cristiano significa que tú ya no te mandas solo. Yo sé que este mensaje no es para decir amén, porque este mensaje no es para creyentes, es para discípulos. Porque ya no nos mandamos solos. Porque tú vas a querer hacer muchas cosas. Déjeme decirle que hay gente que se vino de sus países sin pedirle permiso a Dios. Amén. No le dijo: Señor, esta es tu voluntad. Y tú dices: oh, yo pasé y aquí no pasó nada. Pero tú no le pediste permiso a Dios. Y Dios tiene que usar a alguien para sacudir el árbol. Y ese alguien no tiene la culpa. Es que Dios tiene propósitos con nosotros. Es que los que somos hijos de Dios somos guiados por Dios.
Y los que somos hijos de Dios, el Espíritu, hermano, nos dice por dónde debemos de andar. Y podemos nosotros hacer lo que se nos da la gana. Pero te saldrá al encuentro el Señor. Como le salió a aquel hombre Balaam. Y el ángel se le apareció. Y algunos de nosotros seguimos peleando con Dios. Hermano, ya no pelees con Dios. Siempre vas a perder. Si Dios te dice, no abras esa puerta, no la abras. Aunque digas las palabras mágicas, Señor, en tu nombre. Esto no es en mi nombre. Tú puedes mencionar mi nombre, pero el mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Espérate, ¿estás seguro que Dios está en el asunto? Los que somos hijos de Dios somos guiados por Dios. Y ser guiado por Dios significa aceptar cuando Él te dice sí, pero también aceptar cuando Él nos dice no. Porque quizás es un no, no para herirnos, sino un no para cuidarnos. Aprendamos a sentir el amor de Dios, aún en esos no en nuestras vidas. Pablo dijo que el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Estás débil? Entonces es que eres fuerte. Cuando te rindes al Señor. Cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado y le dices, Señor, yo no sé qué hacer. Señor, no sé qué camino tomar. Señor, me rindo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Me rindo. Ayúdame. Sé mi guía. Cuando usted y yo venimos así al Señor, es cuando Dios empieza a orar. Pero cuando tú le dices, Señor, hazme esto, hazme esto, hazme... Oye, hermano, y somos, pida, que pida, que pida, que pida. Y el Señor dice, espérate. Espérate. Muchas de esas cosas que tienes en esa lista, no te las voy a dar. Porque tengo otros propósitos contigo. Póngase de pie en esta noche. Dije que este mensaje no es para creyentes, es para discípulos. Discípulos que hemos entendido que somos esclavos de Cristo. Joven, tú ya no puedes hacer lo que a ti te da la gana. Me voy a enamorar, me voy a poner de novio, me voy a casar. Ahí vas a venir todo golpeado. Ahí vas a venir todo adolorido. En esta misma iglesia hemos visto mujeres que no han tomado a Dios en sus decisiones y han hecho lo que han querido. Y después uno las ve todas golpeadas, heridas, dañadas. Y el Señor dice, esa no era mi voluntad, pero tú no me buscaste. Tú no te diste cuenta que caminaste en tus propios deseos. Mi hermano, ya no caminemos por nuestros propios deseos. Caballero, ya no camines por tus propios deseos. Porque a veces el hombre dice, pero yo soy la cabeza del hogar. Yo soy el hombre de la casa. Asegúrate de estar alineado con el Señor. Porque si no estás alineado con Dios, aunque en la palabra dice que tú eres cabeza, muchas veces tomas decisiones para dañar a tu familia. Mujeres, necesitamos depender del Señor. Hay cosas que aunque nuestros esposos nos digan sí, a veces el Señor dice no. Y uno dice, pero mi esposo me dijo que sí. ¿Sabes cuántas veces mi esposo me ha dicho sí a los deseos que yo le he dicho? Y cuando voy en oración, el Señor me dice no. No es por ahí. No es por ahí. ¿Sabe cuántas veces le he dicho al Señor, yo quiero trabajar, Señor, si yo soy capaz de? Y mi esposo me ha dicho, ok, anda a trabajar, anda.
Y yo, déjame ir a trabajar, yo quiero ayudar a la economía de la casa. Y él, quizás de verme tan desesperada, me ha dicho, ok, vete, anda a trabajar. Y yo digo, ok, ya tengo el ok, me fui. Pero cuando voy a la oración, el Señor me dice, esa no es mi voluntad. Aguántate. Niégate. Depende de mí. Aprende a creerme. Deja que te forme. Esto es para discípulos. Esto es para gente que entiende que tú no te mandas solo. Aquí nadie se manda solo. Los que estamos aquí porque sabemos que el que manda es Él. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Quizás en esta noche vamos a hacer una oración que nunca le hemos hecho. Estoy aprendiendo a hacer esta oración. Y mi oración es: gracias por las veces que me has dicho que no. Pero quiero que salgas desalentado. Quizás no vas a entender este mensaje más adelante en tu proceder, lo vas a entender en tu camino. Y decirle: Señor, gracias por las veces que me has dicho que no. Porque quizás como niña caprichosa he ido a llorar. Quizás como niña rebelde he ido a quejarme. Pero no me he dado cuenta que mi mirada es corta, porque solo estoy viendo el presente, pero tú estás viendo el futuro, Señor. Vamos a decirle al Señor en esta hora: gracias por las veces que me has dicho que no. Señor,